Había nacido en Oriente precisamente un cubano que hizo historia y que pasará a la historia. El abogado Rafael Díaz Valar, acérrimo oponente de la dictadura de Castro y padre de los congresistas cubanoamericanos, falleció hoy en Miami a los 79 años a causa de leucemia. Su muerte constituye una razón más para continuar con la lucha por la libertad de Cuba, que fue el ideal de mi padre toda la vida, tal como para tantos cubanos que han fallecido añorando la Cuba democrática, dijo Lincoln Díaz Valar, hijo de Rafael y congresista republicano por la Florida en el Congreso. Para Mario Díaz Valar, el otro hijo congresista también, su padre fue guía, líder, inspiración, que hasta el último minuto nos estuvo enseñando cómo vivir con su amor, devoción a la palabra y el honor. Rafael Díaz Valar fue senador y subsecretario de Gobernación en la Cuba previa a la Revolución y ha sido considerado un firme opositor al régimen castrista. Ya en el 55, cuando era senador, se opuso a Fidel Castro y a su grupo, a quienes criticaba de querer una sola cosa, el poder total. En el exilio, en el año 1959, Díaz Valar fundó en Nueva York el grupo opositor a Castro, La Rosa Blanca. A pesar de sus profundas diferencias con Fidel, una hermana de Rafael, Mirta Díaz Valar, fue la primera esposa de el señor Castro y la madre de su primer hijo, Fidelito Castro Díaz Valar, que nació en septiembre del 49. Castro y Mirta se divorciaron en 1955. Entre tanto, aquí en Miami, esto es lo que decía la agencia de prensa española EFE. Lo que acabamos de leer es la noticia que está dando la vuelta al mundo en toda Latinoamérica a través de las emisoras de radio y televisión. Y aquí en Miami, en nombre de la familia Díaz Valar y con profundo pesar, el congresista Lincoln Díaz Valar se informó hoy del fallecimiento de su padre Rafael Díaz Valar. También se supo en esta ocasión que estuvieron a su lado sus 4 hijos, Rafael, Lincoln, José y Mario, su esposa Mercedes y su hija Belén. Se celebrará una misa mañana sábado 7 de mayo a las 2 de la tarde en la iglesia San Juan Bosco en Miami por el eterno descanso del alma de quien en vida fuera Rafael Díaz Valar. Descanse en paz, un gran cubano, un gran amigo y un gran hombre. Sí, ya en línea el doctor Rafael Díaz Valar directamente desde Miami, con quien vamos a estar dialogando de la historia, del presente, del pasado, del futuro, de muchos temas interesantes, a petición popular de nuestra gran audiencia. Hacía mucho tiempo que no lo teníamos en este programa. Vamos a sacarlo al aire. Doctor, esto está en el aire, buenas noches. Buenas noches ya y buenas noches a todos tus numerosos oyentes de esa isla hermana y fraternal de Puerto Rico. Doctor, quiero comenzar con una pregunta. Dime. Sabemos, nosotros tuvimos de invitado hace como 2 semanas o 3 semanas en este programa al profesor Antonio Jorge, profesor de economía, y tuvimos un programa muy bonito, muy interesante y gustó mucho. La audiencia inclusive nos han estado llamando porque quieren que invitemos de nuevo al profesor Antonio Jorge. Sabemos de una comisión que el doctor Antonio Jorge preside y que creo que esta semana se va a efectuar una conferencia de prensa en Miami, la Universidad de Miami, donde se va a hacer pública es un proyecto sobre economía y creo que abarca muchos puntos, todo relacionado con un futuro cambio en Cuba, y que tengo entendido que usted forma parte de la división jurídica de esta comisión. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es verdad, tiene razón. El doctor Antonio Jorge, en primer lugar, que es un ilustre profesor de economía de la Universidad Internacional de Florida y también de la Universidad de Miami, es uno de los cubanos que más sabe del tema económico y al mismo tiempo y sobre todo es un patriota integral, porque en la cuestión económica se están moviendo, como en la cuestión política y social en general, pero se están moviendo en el exilio algunos intereses de mercaderes que pretenden reeditar algo similar a lo que fue a lo que fueron las consecuencias del Tratado de París de 1898 entre Estados Unidos y España, que se repartieron el sector económico de Cuba y marginaron a los cubanos, sobre todo a los mambises. Con esta comisión, efectivamente yo formo parte de la sección jurídica de una serie de juristas que estamos colaborando con el doctor Antonio Jorge para dar ideas
sencillamente, y tener claro una concepción cubana nacionalista para la transición democrática que se acerca y evitar que mercaderes vayan a formar una plutocracia de millonarios y paramillonarios, y tenemos que asegurar que no pase lo que pasó en el Tratado de París, y que los cubanos, que en definitiva los 11 millones y pico que están dentro de la isla, están descapitalizados, y en el exilio de la misma manera, es decir, vamos a suponer que haya casi 2 millones de exilados a lo largo y ancho del planeta. ¿Cuántos millonarios hay? Pues puede haber 80, 100, 100 y pico millonarios. Eso realmente es una proporción insignificante. Los exilados pues somos gente de clase media, profesionales, obreros, empresarios, que trabajamos y con el producto de nuestro trabajo vivimos dignamente. Pero si van gente con capitales grandes, empresas o personalidades con capitales grandes, sean cubanos, sean extranjeros, y no hay una planificación previa para que la legislación nacionalista encauce la nueva Cuba hacia senderos de paz, y que no solamente de forma política, sino social y también económica, podamos crear una nación de todos, con todos y para el bien de todos, como quiso Martí. Sí, Díaz Balart, le habla Ángel Padilla, director de la revista Disidente. ¿Cómo está, Ángel? Muy bien, muy bien. En mi pregunta, es importante este tipo de trabajo, pero ¿usted no cree que los que están, como dice usted, mercaderes, se están adelantando a la transición que no ha comenzado? Porque creo que lo primero sería salir de Castro, aunque tenemos que prepararnos para el futuro. Y de todas formas el perdedor es el pueblo de Cuba, porque hasta ahora ha sufrido 45 años de este sistema totalitario. Seguro. La lucha por salir de Castro y del régimen horrible que ha impuesto al pueblo de Cuba, sojuzgándolo y esclavizándolo por 45 años, es prioridad. Es la prioridad de todas las prioridades. Ahora, los cubanos hemos tenido el destino, porque tú sabes, las islas tienen un destino distinto a las penínsulas y a los países continentales, y Cuba pues como fíjate que es probablemente la única isla, porque la isla de la Española está dividida entre Haití y República Dominicana, la única isla que ha podido lograr su independencia ha sido la de Cuba. Y como dice el profesor Herminio Portel Vilá, el hecho de que Cuba haya podido lograr su independencia y su libertad es uno de los grandes milagros de la edad moderna, ¿no? Porque todas las fuerzas siempre se conjugaron en contra de Cuba. Es decir, acuérdate de la frase que inventaron los españoles, que decía Cuba o española o africana, para meterle miedo con un nuevo Haití, y hasta nada menos que el libertador Bolívar, en una carta que le hizo al general Santander en 1820 y pico, estaba preparando la invasión a Cuba para poder lograr la independencia, de la misma manera que ayudaron a los países de América del Sur, y Bolívar le decía al general Santander: no vamos a invadir a Cuba, por ahora por lo menos no vamos a invadir a Cuba, y decía textualmente: basta en el Caribe con un Haití. Es decir, y ahora hay gente que dice que prefieren la estabilidad a la libertad, es decir, prefieren la tiranía a que haya una libertad, porque la libertad hay que pagarla, tiene un precio, todo lo grande en la vida tiene un precio, y la libertad tenemos que pagarla. Claro que hay que seguir luchando para lograr la independencia y la libertad de Cuba, pero al mismo tiempo no podemos descuidarnos para que nos coja por sorpresa una situación donde se pueda llegar a la libertad de Cuba, pero va a haber
una serie de sectores y factores que van a querer prostituir esa nueva situación y van a querer que Cuba sea una especie de protectorado, en este caso protectorado americano, y los Estados Unidos son nuestros amigos y nosotros los cubanos queremos una relación de amistad muy especial con los Estados Unidos, pero nunca de lacayismo. Doctor, le habla Emilio Guedes, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Guedes? Bien, gracias. Nosotros fuimos compañeros de estudio, aunque quizás no nos conocimos, ¿no? Yo creo que usted empezó Derecho en el 45, ¿no? Así mismo. Sí, y yo en el 45 a 50. Y yo en el 46. Y claro, yo no pude terminar, pero bueno, me siento pues identificado con usted en muchísimos aspectos. Claro. Tú eres del grupo entonces de Odilio Castellano, ¿no? Sí, como no, yo era muy amigo de Vilito. Claro. Sí, fui muy amigo de él, como no. Y una amistad que duró bastante tiempo, claro. Yo salí de Cuba ya tan temprano como en el 60, a pesar de que yo fui miembro del proceso revolucionario y estuve en la dirección del movimiento 26 de julio, ¿no? Pero yo no... idealistas ahí. Sí, exactamente. Yo fui quizás el primer dirigente del 26 que salió de Cuba ya al exilio voluntariamente, porque tenía dos opciones en aquel momento: o ser víctima o ser cómplice. Claro, y en realidad pues ya tenía una hija que estaba allá en Cuba y en un segundo matrimonio una esposa embarazada, y no quise que mi hijo naciera allá y me fui para trabajar a España y después Miami. Bueno, pues con este preámbulo, pues yo quisiera, me impresiona mucho y encuentro muy positiva su preocupación, Díaz Balart, de que el capital, comprometido en la búsqueda de sus meros intereses y echando a un lado pues los verdaderos propósitos que todo cubano como patriota debe tener, sobre todo en un momento tan difícil como el que se vive y ante la posibilidad de un cambio radical en las cuestiones en Cuba. Pero también podemos quizás, y me gustaría analizar este pensamiento con usted, no incluir cuando se habla de millonarios a todos los millonarios, porque hay muchos millonarios que son buenas personas y estarían dispuestos hasta inclusive poner su fortuna al servicio de una reedificación de Cuba, ¿no? Lo que sí hay que tener muchísimo cuidado, porque hay, por ejemplo, el mundo de la droga, que es un mundo poderosísimo, que maneja miles y miles de millones, que amenaza, que mata, que compra jueces, que mata familias completas, que soborna, que hace barbaridades. Pues puede ser que tenga también preparado su zarpazo, ¿no?, para un cambio de situación, también medrar. Y eso es precisamente lo que nosotros debemos preocuparnos mucho, de que un cambio no vaya en esa partida de bandidos, que en definitiva son los que destrozan a todos los países, como tiene destrozada Colombia, vayan a aprovecharse de un cambio de situación que favorezca sus nefastos intereses. Clamor del pueblo, que esto tiene que acabar, que esto tiene que acabar, que esto tiene que acabar. Así es, pero no he querido implicar nunca que todos los millonarios no sean patriotas cubanos. Claro que lo son. Lo que he querido decir es que la legislación que se debe de establecer cuando llegue la libertad a Cuba debe ser una legislación no para los millonarios, sino fundamentalmente para el pueblo entero que está descapitalizado, sin poner nada en contra de los millonarios. No, hay muchos millonarios patriotas, muy buenos patriotas. Lo que pasa es que lo importante es cuál es el enfoque que se le da a la nueva Cuba para que todos los cubanos tengan oportunidades de participar en la vida no solamente política y social, sino también en la vida económica de la nación. Porque tú te recuerdas que una de las consecuencias del Tratado de París fue que los mambises fueron excluidos totalmente de la economía. Al general Quintín Bandera, glorioso general Quintín Bandera, le mandaron a ofrecer un puesto de barrendero de La Habana, y claro, lo tuvieron que matar, ¿no? Lo mataron, porque eso era una ignominia. Pero fue solamente a través de la política que los mambises pudieron empezar a integrarse de facto, no solamente de jure, en la nación cubana. Por eso, del año 2 al año 33, le llamaron a la República de los generales y los doctores, porque los mambises accedieron a las
posiciones políticas importantes de la nación y se pudieron así incluir en la vida nacional, pero no a través de los procesos económicos, porque el Tratado de París garantizó que los guerrilleros, que los autonomistas que nunca habían perdido, nunca le habían sido expropiadas ni confiscadas sus propiedades, la mantuvieran en la República, mientras que los mambises, que en 1868 fueron confiscadas todas sus tierras, cuando Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, que eran millonarios, millonarios patriotas, perdieron todas sus propiedades y jamás se les fue restituida ni a ellos ni a sus herederos. Profesor, le habla Félix Rodríguez. Yo quisiera, Hola, Félix. bien, gracias. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. Yo he escuchado al profesor Antonio Jorge decir en varias ocasiones que el sistema económico de Cuba hay que desmantelarlo por completo. Y los documentos que salen de Cuba, tanto de Vladimiro Roca como los de Payá Sardiña, indican que se debe gobernar con la constitución que tenemos, que es la constitución comunista de, creo, del año 76. ¿Cómo usted ve eso? Bueno, los que han levantado la bandera de la constitución comunista ha sido sobre todo el señor Payá. Eso es un disparate anticubano, porque con una constitución comunista tú comprenderás que no se puede aspirar a ningún tipo de Estado de Derecho. Lo de Payá ha sido una cosa lamentable, porque además establece cubanos de primera y cubanos de segunda. A los exilados de facto los nombra ciudadanos de segunda o de tercera, porque dice que tienen que cumplir una serie de requisitos para poder volver a Cuba e integrarse en la vida nacional. Una serie de disparates, cuando la Constitución de la Yaya, en plena Manigua, 1897, cuando todavía la República no se había podido lograr, ya estableció que son cubanos no solamente los nacidos en Cuba, sino los hijos de cubanos o cubanas, no y, sino o cubanas, nacidos en el extranjero. Y la Constitución del 40, siguiendo esa tradición constitucional mambisa, estableció que son cubanos por nacimiento, es decir, con todos los derechos, los hijos de cubanos o cubanas nacidos en el extranjero por el solo hecho de avecindarse en Cuba. Es decir, que son criterios que, bueno, uno tiene que respetar todos los criterios, pero lo importante es poner el criterio nacionalista y patriótico que debe aglutinar, y yo estoy seguro que aglutina y aglutinará a la inmensa mayoría del pueblo de Cuba. Sí, de hablar Padilla nuevamente. Bueno, creo que es importante el aporte que se puede hacer hacia adentro de Cuba, porque acuérdese que tanto Payá como la mayoría de los disidentes, o casi la totalidad, son formados dentro de ese régimen y hay que llevar ese tipo de oxígeno, ¿no? Estos documentos de trabajo de ellos, lo que hay es que reeditarlo, ayudárselo y devolverle para atrás los aportes que creo muy grande que puede hacer el exilio, porque primero nosotros vivimos en una sociedad totalmente democrática y pluralista, lo que ellos desconocen totalmente, ¿no? Bueno, pero hay que hacer diferencia, porque el doctor Bisset, por ejemplo, y Marta Beatriz Roca, entre otras, están muy claros y han producido documentos totalmente de acuerdo con la tesis nacionalista y patriótica y mambisa que estamos hablando tú y yo. Es decir, también es lógico y es natural que haya distintos criterios. Nosotros estamos luchando por un Estado de Derecho con pluralismo político, así que no importa que tengan un criterio que no coincida con el de nosotros. Por eso nosotros queremos un Estado de Derecho con un parlamento, con partidos políticos, y que se discuta en ese parlamento de una forma civilizada las distintas ideas, pero no hay duda que habrá ideas buenas e ideas malas.
Sí, sí, es así, pero creo que ese señalamiento que usted ha hecho de la parte histórica de la Yaya, creo que también se debe poner en blanco y negro y enviárselo para que ellos tengan, como dije, el oxígeno y se refresquen, porque en definitiva, cuando uno lucha por la patria es para mejorarlo todo y para que sea una patria para todo, y creo que es importante el aporte de todo y, como dice usted, discutirlo, porque la democracia es una cultura. Claro. Y si no respetamos la idea de los demás, claro, o si no se escuchan nuestras ideas, pues no hay tal democracia. Así es. Sí. Así es. Por eso tenemos que prepararnos cada día más y afinar, como decía un profesor de Derecho mío, que cuando se habla o se va a hablar de temas importantes hay que comenzar por afinar la terminología. No vaya a ser que estemos hablando de las mismas cosas y creamos que estamos pensando distinto cuando estamos pensando igual, y viceversa. Es decir, las cuestiones políticas, sociales, jurídicas son cuestiones muy serias, de las que hay que hablar con seriedad. Mira, déjame decirte lo de el señor Payá. Yo no tengo nada contra él y yo lo respeto porque es un cubano que está ahí, pero cuando estuvo aquí en Miami, hubo una reunión de él en la oficina de Lincoln Díaz Balar con los 3 legisladores cubano-americanos del sur de la Florida, Ileana Ross Lehtinen, Mario Díaz Balar y Lincoln Díaz Balar, y ellos le plantearon al señor Payá, había muchos testigos, nosotros no podemos estar con el plan Varela tuyo porque fundamentalmente tú no pides en ese plan la legalización de los partidos políticos, pides la legalización de asociaciones empresariales, sindicales, etcétera, pero en una democracia, la democracia no puede existir sin partidos políticos. Lo curioso es que el señor Payá contestó textualmente: es verdad que no pedimos la legalización de los partidos políticos, pero la gente se cree que lo pedimos. Eso a mí me causó un shock tremendo. Bueno, yo agregaría, y esto no por discrepar, Rafael, que el caso de Payá, pues hay que apoyarlo por el hecho de que es una acción que ha podido conseguir 25.000 firmas de disidentes que han estado dispuestos a correr el riesgo que en Cuba implica para su seguridad física y la seguridad económica el dar un nombre, una dirección y firmar algo que esté en desacuerdo con las reglas que establece el régimen, ¿no? Y que además, pues, esa acción, esa actitud ha tenido una trascendencia internacional, por lo cual le han dado el premio Sájarov de la Unión Europea, un premio importante, y en definitiva, pues, es una defensa de la democracia dentro de un régimen dictatorial, dentro de un régimen totalitario. El punto más o menos con el que se puede estar de acuerdo o no, que yo creo que hay muchísimos puntos que son discutibles y controvertibles en lo que plantea Payá, pues yo creo que en estos momentos pues no tiene esa importancia como si de verdad se está en un régimen parlamentario donde cualquier cosa que se proponga puede convertirse en ley, y la ley pues tiene entonces ya que ser ejecutada y puede complicar o afectar o beneficiar o perjudicar la vida, el curso de la actividad de cada ciudadano. En este caso pues es un ejercicio que en mi opinión pues no va a llegar a nada desde el punto de vista que tiene que tener consentimiento de la tiranía para eso progresar, y eso nunca se va a lograr. Así que, pero sí, yo creo que ese tipo de movimiento de presencia de oposición en Cuba, muy limitada porque no se puede hacer más, pues es necesaria para precisamente denunciar la calidad represiva que tiene el régimen y la ausencia de libertades que predomina en el país. Bueno, es verdad, todo esfuerzo contra la tiranía es un esfuerzo loable, ¿no? No hay duda. Ahora, de la misma manera que tú dices que es un régimen ya parlamentario, las ideas pueden convertirse en ley, las ideas ahora no son menos peligrosas ni menos importantes. Estamos en un periodo precisamente de creación de la nacionalidad, o sea, recrear la nacionalidad, y yo creo que es correcto que expongamos nuestra opinión y nuestro criterio, y el hecho de que haya tenido tanta repercusión, que es bueno para la causa de la oposición, pero también hay que ver quién vino primero, si el huevo o la gallina, cómo fue que surgió este asunto. Yo tengo una
una referencia muy directa de un empresario español cubano que recibió la visita de una personalidad del Vaticano diciéndole que le pedía que apoyara el plan Payá, plan Varela, que se sustentaba en 3 puntos o en 3 pilares. El pilar efectivamente de una disidencia, el pilar de la Iglesia y el pilar del régimen de Castro. Es decir, que yo no voy a atacar al señor Payá, él tiene su derecho a exponer sus ideas, pero yo creo que nosotros los cubanos todos no solamente tenemos el derecho, sino tenemos el deber de exponer nuestras ideas con respeto. Estamos muy de acuerdo. Doctor Rafael Díaz Valar, quiero reconocer que estamos en cadena con la 1440 AM en Orlando, Florida. Nos están escuchando en el centro de la Florida, la cadena fantástica. Un saludo para todos los cubanos, puertorriqueños y latinoamericanos que nos escuchan en la Florida a esta hora. Está escuchando el programa Magazine Cubano desde San Juan, Puerto Rico. Un saludo para nuestro amigo y compatriota Jorge Mendoza, quien hace posible que este programa sea escuchado en el centro de la Florida. Y tenemos de invitado esta noche al doctor Rafael Díaz Valar, en vivo, directamente desde Miami. Doctor, vamos a ir a una pequeña pausa. Cuando regresemos vamos a abrir los micrófonos para que los oyentes puedan formularle preguntas a usted. A los oyentes les decimos que pueden comenzar a llamarnos al 1-787-758-7230, 1-787-843-5567 y 1-787-805-0313. Usted está escuchando el programa Magazine Cubano por Noti1 630, donde tenemos una garantía que solo hablamos, analizamos y discutimos las noticias de... Está usted escuchando el programa Magazine Cubano desde San Juan, Puerto Rico. Este es Jay Martínez quien le saluda. Tenemos en línea y de invitado especial de la noche al doctor Rafael Díaz Valar, directamente desde la ciudad de Miami, con quien estamos hablando de diferentes temas de interés. Doctor, está en el aire nuevamente. Muchas gracias de nuevo y un saludo de nuevo a los oyentes del centro de la Florida y a los oyentes de esa isla del encanto fraternal más que amiga hermana. Quiero también aclarar que el doctor Rafael Díaz Valar es el papá de los congresistas federales Lincoln Díaz Valar y Mario Díaz Valar. Tenemos que se nos une, doctor, ahora aquí al panel, al licenciado Guillermo Toledo, quien acaba de llegar, que quiere saludarlo. Muy buenas noches a los amigos Radio Escuchas y también al doctor Rafael Díaz Valar. Un saludo muy cordial, un abrazo para usted allá en Miami. Igualmente, Toledo, un abrazo muy fuerte. ¿Cómo no? Vamos a repetir los teléfonos a los oyentes. Si está en la Florida nos puede llamar al 1-787-758-7230, 1-787-843-5567 y 1-787-805-0313. Si está en Puerto Rico al 758-7230, 758-7230, 843-5567, 843-5567 y 805-0313. Y puede formularle una pregunta o saludar al doctor Rafael Díaz Valar. Vamos a tomar la primera llamada. Magazine Cubano, tú está en el aire por Noti1 630. Buenas noches. Buenas noches. Saludo al doctor Díaz Valar y a todos ustedes aquí ahí en general. Buenas noches. Ajá, le habla Mary Candelaria de Bayamón. Adelante con su pregunta. Yo le voy a hacer una preguntita. Teniendo tanto standing el hijo de Lincoln Díaz Valar y la señora Ileana Ross, ¿por qué ellos no presentan una resolución allá en el Congreso a ver si, según sacaron a Noriega de allá de Panamá, creo que fue, ¿verdad? Sí. Pues caramba, que hagan algo y le saquen a Fidel Castro ya de ahí, que ya está pasado de que lo hayan sacado. Si sacaron a Saddam Hussein, que saquen a Fidel Castro y se acabe ese problema ya. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, doña Mary. Doctor. Muchas gracias por la pregunta. Mira, en estos temas tan delicados, tengan la seguridad a la señora que tanto Ileana Ross Lehtinen como Mario Díaz Valar
y Lincoln Díaz Valar plantean diariamente por los conductos normales a la Casa Blanca las actitudes más vigorosas que se pueden obtener de la Casa Blanca para ayudar a la causa de la libertad de Cuba. Hay cosas que sencillamente no se pueden pedir por decreto ni por ley, es decir, el Congreso americano es el Congreso de Estados Unidos, no es el Congreso de Cuba, y la política exterior de los Estados Unidos es privilegio constitucional del jefe del Estado. Ahora, quiero decir que después del derrocamiento de la tiranía, lo más importante para la causa de la libertad de Cuba es el mantenimiento del embargo a la tiranía. ¿Por qué? Porque si ese embargo no se mantuviera, como quieren Castro y sus adláteres y sus agentes, directos o indirectos, solamente con el turismo de Estados Unidos a Cuba, recibiría el primer año el señor Fidel Castro Ruz y su pandilla de fascinerosos alrededor de 6.000 a 7.000 millones de dólares para ellos, para mantener y aumentar los cuerpos represivos, para aumentar la compra de armas, tanto defensiva como ofensiva, para aumentar su ayuda a todas las guerrillas de América Latina y de otros lugares, y además correríamos el riesgo de que a la muerte del tirano pudiera consolidarse un castrismo sin Castro después de Castro. Mientras el embargo se mantenga, nada de eso puede existir y se le está dando un golpe diario a la tiranía. Ahora, durante 3 años, en el Congreso de los Estados Unidos, ha habido los votos para disminuir el embargo. Sin embargo, el presidente George Bush ha declarado que si llega cualquier ley con una enmienda, aunque esa enmienda las ponen en los presupuestos nacionales de Estados Unidos, que son 13 leyes, que él, Bush, el presidente, la vetaría. Y entonces, a través de procedimientos parlamentarios, durante 3 años, a pesar de la mayoría de votos en Senado y Cámara para disminuir el embargo se mantiene y se aumenta precisamente por el liderazgo del presidente Bush y por la petición permanente de los 3 legisladores cubanos al presidente Bush. Vamos a tomar otra llamada, doctor, que está el cuadro lleno. Magazine Cubano por Noti1 630, está usted en el aire. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Suárez de Fairview. Adelante. Díaz Valar, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? 3 pequeñas preguntitas, porque estamos... Una sola, porque está el cuadro lleno, vamos. No me gustaría, pero son corticas. Okay, me gustaría un futuro de una Cuba democrática, un régimen parlamentario, semiparlamentario, al estilo de España o Inglaterra, parlamentario puro, que Tony Blair hace presencia muy activa en el Congreso. La segunda, ¿no le gustaría una transición tipo de España, la que se produjo cuando Franco, ya el rey lo tenían preparado y todo, y que partió de Carlos Hali y Adolfo Suárez, que eran parte del sistema, pero que se unieron todas las secciones de izquierda, derecha, centro, y hicieron la constituyente de España? Y la tercera, usted conoció a Fidel Castro, es verdad que dicen que Pardoya le consiguió los discursos de Mussolini y que él se los bebió totalmente. No, mira, la tercera pregunta, Pardoya no le tuvo que conseguir nada de eso. Desde el bachillerato, sí. Fidel era un admirador de Hitler y de Mussolini. Tenía como libro de cabecera no solamente los discursos de Mussolini, sino los de Primo de Rivera y también el Mein Kampf de Hitler. Esa es la tercera pregunta. La segunda, por una transición similar a la española estamos trabajando y luchando precisamente. Muy linda sería, ¿eh? Sí, claro. Y fíjate tú, esto es muy importante eso que tú dices, porque los españoles, después de pasarse milenios matándose los unos a los otros, decidieron un día que era mejor vivir todos en la nación. Claro. Eso depende de nosotros, los cubanos. Si nosotros decidimos, como quiero yo
y quiere un grupo grande de cubanos que vivamos todos en paz, respetando nuestras diversas ideas. Y la primera pregunta, me gusta mucho en la Constitución del 40 se estableció el sistema semiparlamentario que los franceses, en la actual Constitución posterior, la de Gaulle, en la Quinta República, ellos le llaman un sistema semipresidencialista. Nosotros le llamamos semiparlamentario. Es lo mismo con matices. Yo creo que tu pregunta es muy importante, si se debe de perfeccionar el sistema semiparlamentario, pero mantener el presidencialismo con el semiparlamentario. Doctor, me gusta mucho el sistema parlamentario para no seguir en una sola persona, ¿me entiende? Muchas gracias al oyente. Gracias, muy buena pregunta. Decirle a este oyente que con el sistema parlamentario se puede estar en el gobierno 20 o 30 años como primer ministro. No creo que sea conveniente para Cuba. Nosotros tenemos una tradición presidencialista, lo que sí hay que perfeccionar el sistema semiparlamentario para darle más poder al Congreso y al gabinete. Tenemos, el licenciado Toledo le va a hacer una pregunta aquí en el estudio. Doctor, la semana pasada le hice esta pregunta a Uber Matos y ahora se la voy a hacer a usted. ¿Cree usted que es posible, a través de un diálogo o a través de medios pacíficos, llevar el cambio a Cuba o derrocar el régimen de Fidel Castro? Bueno, no entiendo bien. A través de que, explícame cómo. Bueno, le hago la pregunta, o sea, ¿usted cree que vamos a hacer estas dos preguntas? A través de un diálogo, ¿es posible? ¿Un diálogo con quién? Con el régimen. Con Castro. Bueno, es que hay gente que lo están planteando, por eso se lo pregunto. Sí, exacto, me alegro que me haga la pregunta. Claro. Yo creo que dialogar con Castro o con los genízaros de Castro es cuando menos tonto y cuando más suicida. Bueno, y entonces la otra pregunta es, ¿usted cree que a través de medios pacíficos se puede lograr ese objetivo también, que no tiene que ser necesariamente el diálogo? Hombre, sí, yo creo que sí. Yo creo que si la sensatez priva en el corazón de muchos cubanos, se puede lograr. Fíjate, tú has citado a Uber Mato. Uber Mato fue comandante de la Sierra. Yo soy amigo personal de Uber Mato. Yo he pagado un precio por ser amigo de Uber Mato y Uber Mato ha pagado un precio por ser amigo mío. Estamos demostrando que podemos hacer mucho. Bien, vamos a tomar otra llamada, doctor. Magazine Cubano, está usted en el aire. Buenas noches. Buenas noches, Jay, Basilio. Adelante con tu pregunta. Habla un poquito alto para que te escuche. Correcto. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Basilio. Me da mucho recuerdo a Lincoln. Muchas gracias. Dígame, en estos momentos hay en Cuba 7.200 alumnos estudiando en Santiago de Cuba, Holguín y Ciudad Habana y Villa Clara, venezolanos, 7.200, preparándose para cambiar en lo que es el referendo revocatorio en Venezuela. Eso se lo doy como idea para que pueda decirnos algo. Además, le voy a hacer otra preguntita aparte. ¿Cuál es su opinión con respecto a utilizar como base de un comienzo democrático en Cuba la Constitución del 1940 o una actualización paulatina? Buenas noches, doctor. Muy interesante esa pregunta. Doctor, piense la respuesta. Vamos a una pequeña pausa y regresamos enseguida al programa Magazine Cubano por Noti1 630. Doctor, le habla Félix Rodríguez, apartándonos un poco de la política de Cuba en este momento. Yo quisiera saber cómo usted ve la candidatura de Mel Martínez para el Senado en el estado de la Florida. Bueno, chicos, Mel Martínez es un cubano valiosísimo, un hombre extraordinariamente preparado, un gran abogado que vino en el grupo de Pedro Pan, es un hombre admirable, así que ojalá que todo le vaya bien. El problema de Martínez en relación con Mario y Lincoln Díaz Balar es que él le dijo a Lincoln y a Mario que él, Martínez, no aspiraría al cargo de senador que deja vacante el senador Graham. Lo dijo también en la prensa varias veces. Y entonces el representante McCollum, el ex representante McCollum, que siempre se ha portado verticalmente a favor de la causa de la libertad de Cuba, le pidió a Mario y a Lincoln que se comprometieran a ayudarlo, y ellos pues se comprometieron. Después Mel Martínez
cambió de idea, decidió postularse. Pero debo decirte que la palabra de un Díaz Balart vale más que 40 contratos escritos. Doctor, vamos a tomar otra llamada. Magazine Cubano, usted está en el aire, buenas noches. ¿Está usted en el aire? Buenas noches. ¿Conmigo? Sí, con usted. Henry, yo estaba observando y oyendo. ¿Quién nos habla? Habla el señor Ayala, de aquí de Orlando. Ok, de Orlando, bienvenido. Yo creo que si los cubanos siguen huyendo de Cuba, entonces el régimen comunista de Castro se va a apoderar más de la isla. Entonces, ya de cuenta ya que están llegando de Venezuela gente a Cuba. Y no son buenos cubanos, sino son adoctrinados por Fidel Castro. ¿Cuál es su pregunta? Quiero que diga algo sobre eso. Gracias. Gracias a usted. Doctor, el oyente desde Orlando, Florida, nos plantea que si los cubanos siguen saliendo de Cuba, pues Fidel seguirá en el poder y que entonces, pues... Bueno, el problema, chico, es que estos son cuestiones muy delicadas que se ven. Acuérdate de aquello de que todo en la vida es según el color del cristal con que se mira. Es decir, los que están dentro de aquel infierno tratan de salir, aunque sea a nado y aunque se lo coman los tiburones. ¿Por qué? Porque como somos una isla, pues sencillamente estamos condenados a no poder hacer nada, tenemos las manos amarradas y eso produce un grado de desesperación tremenda. A mí me dijo un médico que era subdirector de un hospital en Las Villas, en Villa Clara, que vino con sus dos hijitas de 10 y 11 años y su mujer, y yo le dije, ¿cómo te lanzaste en una balsa que tu mujer y tus hijitas se la comieron los tiburones? Y me dijo, mira, mi colega, el director del hospital, tiene una hija de 14 años que se le acercó un día y le dijo, no me puedes dar ni siquiera la comida, me voy a los hoteles a hacer jinetera. Y yo, antes de que mis hijitas me digan eso, prefiero que nos coman los tiburones. Doctor, voy a ir, le hablo a Toledo, Dime, Toledo. Mira, yo sé que usted es una de las personas que más conoce a Fidel Castro, sí, por su relación y por la relación que tuvo su hermana con él. Y yo me imagino que los oyentes aquí en Puerto Rico, pues les gustaría saber la personalidad de Fidel Castro, cómo es la personalidad de Fidel Castro. ¿Puede usted hablar un poco sobre eso? Hombre, Fidel Castro es un esquizo paranoico, desde siempre. Y yo, cuando mi hermana llegó a la universidad, pues le presenté a mis amigos, a mis mejores amigos, entre ellos le presenté a Castro, y ella se enamoró de Fidel, no fui yo que me enamoré. Cuando ella me dijo que se iban a casar, yo le dije, tú sabes que Fidel es un tipo brillante, tiene muy buenas cualidades, pero tú sabes que es un esquizo paranoico, que lo mismo te regala un abrigo de bisón que te tire de un 15 pisos para abajo. Y me dijo, yo lo sé. Digo, bueno, pues entonces caso. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la personalidad de él. Doctor, queremos darle las gracias por este tiempo que nos ha regalado al exilio cubano, al pueblo de Puerto Rico y a todos los oyentes. Darle las gracias nuevamente a nombre del exilio y nada. Gracias a ti, Jay. Gracias a Padilla, a Guedes, a Félix, a Guillermo Toledo y a todos nuestros oyentes, porque para mí ha sido un honor y una satisfacción enorme compartir con ustedes un grupo de ideas. Muchas gracias, doctor, y un abrazo cubano desde aquí de San Juan, Puerto Rico, para usted y toda su familia. Igualmente. Gracias, buenas noches. Mientras tanto, aquí en Miami, esto es lo que decía la página de prensa española EFE. Lo que acabamos de leer es la noticia que está dando la vuelta al mundo en toda Latinoamérica a través de las emisoras de radio y televisión. Y aquí en Miami, en nombre de la familia Díaz Balart y con profundo pesar, el congresista Lincoln Díaz Balart se informó hoy del fallecimiento de su padre Rafael Díaz Balart. También se supo en esta ocasión que estuvieron a su lado sus 4 hijos, Rafael, Lincoln, José y Mario, su esposa Mercedes y su hija Belén. Se celebrará una misa mañana sábado 7 de mayo a las 2 de la tarde en la iglesia San Juan Bosco en Miami por el eterno descanso del alma de quien en vida fuera Rafael Díaz Balart.
descanse en paz, un gran cubano, un gran amigo y un gran hombre. Sí, ya en línea el doctor Rafael Díaz Valar, directamente desde Miami, con quien vamos a estar dialogando de la historia, del presente, del pasado, del futuro, de muchos temas interesantes, a petición popular de nuestra gran audiencia. Hacía mucho tiempo que no lo teníamos en este programa. Vamos a sacarlo al aire. Doctor, está usted en el aire, buenas noches. Buenas noches ya, y buenas noches a todos tus numerosos oyentes de esa isla hermana y fraternal de Puerto Rico. Doctor, quiero comenzar con una pregunta. Dime. Sabemos, nosotros tuvimos de invitado hace como 2 semanas o 3 semanas en este programa al profesor Antonio Jorge, profesor de economía, y tuvimos un programa En extranjero, y no hay una planificación previa para que la legislación nacionalista encauce la nueva Cuba hacia senderos de paz, y que no solamente de forma política, sino social y también económica, podamos crear una nación de todos, con todos y para el bien de todos, como quiso Martí. Sí, Díaz Valar, le habla Ángel Padilla, director de la revista Disidente. ¿Cómo está, Ángel? Muy bien, muy bien. En mi pregunta, es importante este tipo de trabajo, pero ¿usted no cree que los que están, como dice usted, mercaderes, se están adelantando a la transición que no ha comenzado? Porque creo que lo primero sería salir de Castro, aunque tenemos que prepararnos para el futuro. Y de todas formas el perdedor es el pueblo de Cuba, porque hasta ahora ha sufrido 45 años de este sistema totalitario. Ah, seguro. La lucha por salir de Castro y del régimen horrible que ha impuesto al pueblo de Cuba, sojuzgándolo y esclavizándolo por 45 años, es prioridad. Es la prioridad de todas las prioridades. Ahora, los cubanos hemos tenido el destino, porque tú sabes, las islas tienen un destino distinto a las penínsulas y a los países continentales. Había nacido en Oriente precisamente un cubano que hizo historia y que pasará la historia. El abogado Rafael Díaz Valar, acérrimo oponente de la dictadura de Castro y padre de los congresistas cubanoamericanos, falleció hoy en Miami a los 79 años a causa de leucemia. Su muerte constituye una razón más para continuar con la lucha por la libertad de Cuba, que fue el ideal de mi padre toda la vida, tal como para tantos cubanos que han fallecido añorando la Cuba democrática, dijo Lincoln Díaz Valar, hijo de Rafael y congresista republicano por la Florida en el Congreso. Para Mario Díaz Valar, el otro hijo congresista también, su padre fue guía, líder, inspiración, que hasta el último minuto nos estuvo enseñando cómo vivir con su amor, devoción a la palabra y el honor. Rafael Díaz Valar fue senador y subsecretario de Gobernación en la Cuba previa a la Revolución y ha sido considerado un firme opositor al régimen castrista. Ya en el 55, cuando era senador, se opuso a Fidel Castro y a su grupo, a quienes criticaba de querer una sola cosa: el poder total. En el exilio, en el año 1959, Díaz Valar fundó en Nueva York el grupo opositor a Castro, La Rosa Blanca. A pesar de sus profundas diferencias con Fidel, una hermana de Rafael, Mirta Díaz Valar, fue la primera esposa de el señor Castro y la madre de su primer hijo, Fidelito Castro Díaz Valar, que nació en septiembre del 49. Castro y Mirta se divorciaron en 1956. Programa muy bonito, muy interesante y gustó mucho. La audiencia inclusive nos han estado llamando porque quieren que invitemos de nuevo al profesor Antonio Jorge. Sabemos de una comisión que el doctor Antonio Jorge preside y que creo que esta semana se va a efectuar una conferencia de prensa en Miami, la Universidad de Miami, donde se va a hacer pública es un proyecto sobre economía y creo que abarca muchos puntos, todo relacionado con un futuro cambio en Cuba, y que tengo entendido que usted forma parte de la división jurídica de esta comisión. ¿Qué nos puede decir al respecto? Es verdad, tiene razón. El doctor Antonio Jorge, en primer lugar, que es un ilustre profesor de economía de la Universidad Internacional de Florida y también de la Universidad de Miami, es uno de los cubanos que más sabe del tema económico, y al mismo tiempo y sobre todo es un patriota integral, porque
en la cuestión económica se están moviendo, como en la cuestión política y social en general, pero se están moviendo en el exilio algunos intereses de mercaderes que pretenden reeditar algo similar a lo que fue a lo que fueron las consecuencias del Tratado de París de 1898 entre Estados Unidos y España, que se repartieron el sector económico de Cuba y marginaron a los cubanos, sobre todo a los mambises. Con esta comisión, efectivamente yo formo parte de la sección jurídica de una serie de juristas que estamos colaborando con el doctor Antonio Jorge para dar ideas sencillamente y tener claro una concepción cubana nacionalista para la transición democrática que se acerca y evitar que mercaderes vayan a formar una plutocracia de millonarios y paramillonarios, y tenemos que asegurar que no pase lo que pasó en el Tratado de París, y que los cubanos, que en definitiva los 11 millones y pico que están dentro de la isla están descapitalizados, y en el exilio de la misma manera, es decir, vamos a suponer que haya casi 2 millones de exilados a lo largo y ancho del planeta. ¿Cuántos millonarios hay? Pues puede haber 80, 100, 100 y pico millonarios. Eso realmente es una proporción insignificante. Los exilados pues somos gente de clase media, profesionales, obreros, empresarios, que trabajamos y con el producto de nuestro trabajo vivimos dignamente. Pero si van gente con capitales grandes, empresas o personalidades con capitales grandes, sean cubanos, sean